E inclusive en el gobierno que cobra una dimensión en México, por ejemplo, de la interoperabilidad entre los tres ámbitos de gobierno. ¿Qué pasa cuando yo como ciudadano de a pie quiero llevar a cabo un trámite que involucra algunas partes municipales, cierta responsabilidad es estatal y cierta, alguna otra es federal, ¿no? Como el típico caso de abrir una empresa, Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Que si el uso de suelo es municipal, que si la licencia de operación tal vez sea estatal, y tu registro ante Hacienda pues, es evidentemente federal, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el gobierno para que exista mayor interoperabilidad entre sus diferentes ámbitos? ¿No? Entonces, ahí pasas por temas de política, temas inclusive sociales, económicos. Y dentro de la misma industria, también es importante la interoperabilidad para dar mayor valor al cliente. Es algo que a nosotros nos preocupa de manera importante, que nuestras cosas funcionen con otras, o inclusive hay economías de escala en todo esto, ¿no? Si en la medida que tú puedes incorporar tecnologías de diferentes partes, puedes agregar valor o tener un ciclo de innovación más rápido. Claro. ¿No? Entonces se traduce también en una dinámica muy interesante dentro de la misma industria de TIC, ¿no? Que si tu Windows Server, por ejemplo, va a trabajar con tu conmutador para que tengas voz sobre IP, comunicaciones unificadas, por darte un tema. Entonces, básicamente la interoperabilidad es cómo haces que cosas diferentes, hechas en tecnologías diferentes, trabajen juntas en beneficio del usuario, cualquiera que éste sea, ¿no? Sería la definición amplia, ¿no? Y como te decía, lo vemos como interacción o interconexiones entre personas, datos y sistemas diversos. Y sin meternos demasiado en el asunto, pero hay diferentes aspectos de esto. Hay flujos, lo que tiene que ver con operaciones, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que hacer para sacar, si soy una empresa de la transformación, qué pasos tienen que suceder para que la materia prima se convierta en un producto terminado y llegue al mercado, ¿no? Hay cierto flujo. O si soy una compañía de servicios, qué pasos tienen que suceder para que yo te brinde un X servicio. O inclusive en tu misma profesión, ¿no? ¿Cuál es ese workflow de qué pasa? De que tengo la idea de que quiero hablar de tal tema y busco a quién entrevistar, sucede la entrevista, bla, 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 bla. Entonces, ahí tiene que ver con interconexión de procesos. Claro. Y luego también hay partes interesantes de esto, cómo es la interoperabilidad semántica. Es decir, tal vez para mí, nombre es Juan José Delgado Arismendi, ¿no? Para ti eso no es nombre es Juan José y hay apellido materno y apellido paterno. Claro. Entonces cuando empiezas a trabajar en sistemas disímiles tienes que ver que la semántica, lo que yo interpreto como tal cosa para ti significa lo mismo. Tiene que haber ciertas traducciones por medio, ¿no? Entonces es un tema interesante ahí. Y ahí hay otro que en la interoperabilidad, digamos que la parte técnica, por ejemplo, traducir nombre y apellido paterno y materno en un solo nombre, es el menor de tus problemas. O sea, eso es ciencia y tecnología, eso es matemática aplicada a un problema. Pero también cuando hablas de interoperabilidad pasa por el tema de tus políticas, pasa por el tema de leyes en algunos casos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, si hubiera un tema que está más o menos en el calientito en el ambiente. Si hay una identificación única para un ciudadano en un país dado, Sí, sí, ¿no? sí. Espérame tantito, o sea, hay leyes de privacidad de por medio. El hecho de qué datos sí puedes compartir con otras agencias, cuáles no debes compartir, cuáles son a resguardo personal, ¿no? Entonces son temas que avanzan, por cierto, a una velocidad, mientras que la tecnología avanza a una velocidad mucho más Sí, sí, sí. rápida, claro. Es difícil seguir. Y hay veces que las políticas dentro de una organización, sea privada o pública, no están pensadas necesariamente para la interoperabilidad y tal vez no deban de ser.
Entonces no es tema nada más de tecnología muchas veces, sino de leyes políticas y de políticas me refiero a reglas y procedimientos. Entonces ese es un aspecto importante también de la interoperabilidad. El hecho de que pueda yo compartir cierta información no significa que deba, ¿no? Claro. Y te digo el caso muy especial de una identificación única de un ciudadano, porque ahí no nada más va a ir tu nombre y dirección, sino empezamos a hablar temas como tu expediente médico, por ejemplo. O sea, tú quieres que esté en boca de todo el mundo, a ojos de todo el mundo, todos tus trapitos, ¿no? O sea, no necesariamente. Hay cosas que no deben de difundirse y hay, pasa por derechos de privacidad, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los puntos interesantes también es cómo Microsoft está participando en todas estas partes, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que estamos haciendo nosotros con Internet Explorer, que es nuestra siguiente ola de navegador, ¿no? Regularmente lo que hacía Microsoft es buscar siempre sistemas que permitieran a los desarrolladores ser innovadores, que pudieran hacer cosas mucho más potentes, ¿no? Y muchas veces en el proceso pues teníamos que romper algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, no tanto romper leyes, sino más bien crear nuestros propios documentos, ¿no? Crear nuestra propia información, por ejemplo JavaScript, ¿no? Si nosotros queríamos hacer algo, una función que te permitiera conectarte a un servidor, la creábamos y la poníamos dentro de nuestra función de Internet Explorer, que era muy padre porque hacía muy potente nuestro Internet Explorer, pero el problema que teníamos con eso es que a lo mejor un Firefox no podía interpretar eso, y entonces los desarrolladores web tenían que hacer una versión para Internet Explorer, una versión para Firefox, una versión para Safari. Entonces lo que estamos haciendo con Internet Explorer 8 es repensar qué es lo que estamos haciendo en materia de interoperabilidad, y en lugar de que nosotros creemos nuestros propios documentos de manera individual, es que ahora estamos creando, por ejemplo, la manera en cómo se hace el diseño de las páginas, que es usando cascadas de estilos. Nosotros sacamos la versión 2.1, entonces lo que hizo Microsoft es que la donó a la W3C, le dice, esta es la manera en cómo se usan los Cascade Style Sheets, y entonces se convierte ya en un estándar, y no es un estándar que Microsoft haya sido el único, sino simplemente Microsoft lo pone para que la industria sea el que alimente CSS para que siga creciendo dentro del estándar de la industria, ¿no? Claro. Y lo que hace ahora con Internet Explorer 8 es decir, vamos a dejar de crear nuestras propias cosas y más bien vamos a usar lo que existe en el mercado y vamos a crear un sistema un navegador que esté enfocado hacia estándares. Y entonces por primera vez sacamos un navegador que se basa completamente en estándares. Pero ¿qué es lo que va a pasar? O sea, si yo desarrollé una página web que estaba diseñada para correr en Internet Explorer 7, que no era completamente estándares, enfocada hacia estándares, necesitábamos ahora un sistema que permitiera que yo, cuando tenga Internet Explorer 8, pueda ser compatible con Internet Explorer 7, ¿estás de acuerdo, no? Entonces lo que hace ahora Internet Explorer 8 es que tiene un sistema de compatibilidad, porque la interoperabilidad no es nada más que permitas estar trabajando con lo que viene, sino que también permitas estar trabajando con lo que existía en el pasado, ¿no? Entonces ahora Internet Explorer 8 trae un botón de interoperabilidad y de compatibilidad que te dice, si tu sitio no se ve bien, habilitas la compatibilidad, que es apretar un botón que está al lado del botón del refrescado, y automáticamente comienza a verse como una versión anterior, ¿no? Se comporta como Exacto, y ahora velo por el otro lado. Si tú eres un desarrollador de páginas y tu portal funcionaba bien en Internet Explorer 7, imagínate hacer tu portal para que ahora sea compatible con Internet Explorer 8, ¿no? Entonces lo que hizo Microsoft es que creó un meta tag donde lo único que tienen que hacer es agregar una línea donde le dice, compórtate como si fuera Internet Explorer 7, y entonces el browser va a leer ese tag y automáticamente lo va a detectar y va a empezar a funcionar como si fuera Internet Explorer 7.